Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Prevención de Litiasis Urinaria dirigida por nuestro ponente, el doctor Luis Tasaico Mesonel, médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Tasaico. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Así? Buenas tardes, mi nombre es Luis Tasaico Mesonel, soy médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el día de hoy vamos a hablar acerca de la prevención de la litiasis urinaria. La litiasis urinaria, una de las causas más frecuentes de la consulta en nuestro servicio. Mm, Ahí está. Vamos a recordar un poco de cómo se forman los cálculos urinarios, ¿no? Dentro de la orina nosotros tenemos ciertas sustancias que se van a comportar como solutos, siendo la orina el solvente. Normalmente estos solutos están disueltos en la orina, pero llega un momento en que su concentración es tan grande que se dice que se encuentra en un estado de sobresaturación o supersaturación, es decir, un estado en el cual ya no va a ser posible que estas sustancias sean disueltas dentro de la orina. Y es ahí en que estas sustancias comienzan a agregarse para formar pequeños cristales. Como puede ver en esta imagen grafica un poco lo que acabo de decir, tenemos dos puntos de corte, ¿no? Un punto de corte que se denomina producto de solubilidad y el otro punto de corte el que es el producto de formación. Esto tiene que ver está relacionado con la concentración del soluto en cuestión. Concentraciones por debajo de este punto del producto de solubilidad no se van a formar de ninguna manera cristales y los cálculos existentes se pueden disolver. Sin embargo, si las concentraciones del soluto superan esta barrera del producto de formación, es ahí donde se producirá la nucleación, es decir, se empieza a formar la litiasis de las vías urinarias. Y en esta etapa, los inhibidores, sustancias de los cuales vamos a hablar más adelante, no suelen ser eficaces para evitar esta formación de estos litos. El punto o el espacio comprendido entre dos puntos, ¿no? Se denomina un espacio donde el soluto va a estar estable, donde puede haber crecimiento de cristales y agregación de cristales. Sin embargo, va a depender mucho de los factores inhibidores como de los factores promotores, ¿ya? O sea, a mayor concentración de soluto dentro de la orina, mayor probabilidad de que ese soluto esté supersaturado o sobresaturado y conllevar a la formación de una litiasis urinaria. En esta imagen vemos justamente lo que acabo de mencionar de una manera más gráfica. Tenemos una balanza donde tenemos factores inhibidores y factores promotores. Dentro de los factores inhibidores está el citrato, la uromodulina, el magnesio, la osteopondina. Son sustancias presentes en la orina cuya concentración va a impedir la formación de la litiasis urinaria. Y los factores promotores, entre ellas tenemos la concentración alta del sustrato, ¿no? Un sustrato supersaturado, el bajo flujo urinario, ¿no? Las placas de Randall, de las cuales vamos a hablar más adelante, pueden haber productos bacterianos, ¿no? Una infección bacteriana predispone a una litiasis urinaria y puede haber también daño de las células intrarrenales. Adicionalmente, también va a depender mucho, o algunos cálculos van a depender mucho su formación de la concentración o del pH urinario, ¿no? Hay cálculos que se forman a pH ácido, otros a pH básico. Todos estos factores interrelacionados, ¿no? Van a
favorecer una supersaturación, ¿no? Para luego esa supersaturación va a formar los cristales, los cuales se van a nuclear, van a crecer, van a agregarse, van a ser secretados por la vía urinaria, ¿no? Causando la nefrolitiasis o litiasis de vías urinarias. Y estos cálculos pueden causar una obstrucción de la vía urinaria. Los cálculos más frecuentes que nosotros conocemos son los cálculos de calcio, ¿no? Los de oxalato de calcio. Aquí vemos unos mecanismos, ¿no? Por los cuales se pueden formar ese tipo de cálculos. Tenemos un mecanismo intratubular dentro del túbulo y el otro a nivel del intersticio, ¿no? Un mecanismo intersticial. En esta primera imagen vemos, ¿no? Los cálculos o los cristales de oxalato de calcio, ¿no? Que están empezando a agregarse, ¿no? Han empezado a crecer, han formado un núcleo y se están adheriendo a las células epiteliales de los túbulos renales, ¿no? A medida que se van agregando, van a producir la formación del cálculo y que a la larga puede ocluir la vía urinaria. En el mecanismo intersticial, el daño inicial se produce dentro del intersticio del parénquima renal, ¿no? Aquí tenemos pues cálculos de carbonato de calcio, ¿no? Supersaturados, van a unirse a las células epiteliales, ¿no? Van a formar una erosión en estas células epiteliales, van a agregarse más cálculos o más cristales de carbonato de fosfato de calcio, produciendo lo que se denomina una placa de Randall, ¿no? Esta placa de Randall, al erosionar el epitelio, va a haber una conexión hacia el espacio tubular o el espacio pelvicalicial. Y los cristales de oxalato de calcio de este espacio se van a agregar sobre esta placa de Randall. Y ese es el segundo mecanismo en el que se puede ocasionar o producir un cálculo de oxalato de calcio. Aquí tenemos una gráfica que nos ilustra los diferentes tipos de litiasis urinaria que conocemos. A la cabeza, lo más frecuente son los cálculos de calcio, ¿no? Oxalato de calcio, fosfato de calcio. Estos cálculos tienen factores de riesgo específicos, ¿no? Los cálculos de oxalato de calcio, factores de riesgo como la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia y la hipomagnesuria. Los cristales de fosfato de calcio también como factor de riesgo tienen la hipercalciuria, la hiperfosfaturia, la hipocitraturia y una orina ácida. Los cálculos de Struvita son los cálculos denominados cálculos infecciosos, ¿no? Estos cálculos se van a formar a partir de una infección por una bacteria productora de urease, ¿no? Como Proteus, Klebsiella. Son los llamados cálculos coraliformes o en asta de venado. ¿Por qué? Porque al final van a adoptar la forma del sistema colector, ¿no? De la pelvis. En tercer lugar, tenemos los cálculos de ácido úrico, cuyos factores de riesgo son la hiperuricosuria, ¿no? Y también la orina ácida, ¿no? Con un pH disminuido. Y los cálculos de cistina, que son muy infrecuentes, son raros, ¿no? Producto de un defecto autosómico recesivo, ¿no? Que regula el transportador de cistina. ¿Ok? Como factores de riesgo generales para la formación de cálculo, tenemos un inicio, una presentación temprana de litiasis, es decir, una litiasis presente en niños o en adolescentes. Si el paciente cuenta con una historia familiar de cálculos, también constituye un factor de riesgo para una litiasis urinaria. Si son ya pacientes con antecedente de formación de cálculos, ¿no? Si ha habido un episodio nuevo de cálculo con un intervalo de periodo disminuido, cálculos que contienen otro tipo de cálculos de calcio, que son las bruchita,
cálculos de ácido úrico y urato. Las infecciones urinarias también corresponden o constituyen un factor de riesgo. Y aquellos pacientes monorrenos, ya sean monorrenos congénitos, monorrenos funcionales o monorrenos postquirúrgicos, ¿no? Que solamente tienen un solo riñón, el cual hay que tener mucho cuidado y evitar que se dañe, ¿no? Si no, dejamos al paciente anéfico. Y la enfermedad renal crónica. También hay enfermedades asociadas a la formación del cálculo, ¿no? Que van a producir la excreción en mayor cantidad de ciertos solutos y favorecer de esta manera la presencia de urolitiasis, como el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, desórdenes minerales óseos, la nefrocalcinosis, enfermedad riñón poliquística, ¿no? Desórdenes gastrointestinales, ¿no? Que van a producir síndromes de mala absorción, ¿no? Incremento de los niveles de vitamina D, entre otros, ¿no? La vejiga neurogénica, ¿no? Hay algunos cálculos raros, infrecuentes, determinados por alguna enfermedad genética, como la cistinuria, la hiperoxaluria primaria, la citosis tubular renal, ¿no? La santinuria, entre otros. Y finalmente tenemos los factores ambientales o profesionales, ¿no? Ambientes en altas temperaturas. Es bien sabido que la incidencia y prevalencia de litiasis urinaria es mayor en áreas cálidas, ¿no? En áreas donde hay mayor temperatura. Y también aquellos profesionales expuestos por su propio trabajo a altas temperaturas también tienen mayor probabilidad de desarrollar una litiasis urinaria, ¿no? También la exposición a ciertos minerales, como el cadmio, puede predisponer a la presencia de litiasis. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la formación de estos cálculos? A la cabeza, ¿no? Hidratándonos bien. Se sabe ya es bastante conocido que la deshidratación es un factor muy importante en el desarrollo de las litiasis urinarias, ¿no? Actualmente, la Sociedad Europea de Urología, ¿no? Sugiere o recomienda una cantidad de ingesta de líquidos diaria de 2,5 a 3 litros por día, que puedan asegurar una diuresis promedio de 2 a 2,5 litros por día, ¿no? Siendo el agua el líquido a tomar de preferencia, ¿no? Al aumentar nuestra ingesta de líquidos, va a haber un incremento de la diuresis, mayor formación de orina, con un incremento de la tasa de flujo urinario. Y esto va a disminuir la concentración de solutos en la orina, ¿no? Disminuyendo la osmolaridad urinaria, evitando que estos solutos se supersaturen o sobresaturen. Aquí tenemos un estudio, ¿no? Hay varios estudios que ya está demostrado ya que el tema de la hidratación es un factor importante para evitar la formación de cálculos, ¿no? En este estudio, pues, tenemos dos grupos. En el primer grupo, como ven acá, y el grupo 2. El grupo 2 no hubo ninguna intervención, ninguna alteración de su ingesta hídrica, y en el grupo 1 se aumentó la ingesta hídrica y se evidenció que en un seguimiento de aproximadamente 5 años, la recurrencia de litiasis era mucho menor en el grupo en el cual sí hubo un aumento de la ingesta hídrica, ¿no? Estilos de vida y modificaciones de hábitos. También se han realizado estudios que confirman que factores como la obesidad, la diabetes mellitus y el síndrome metabólico pueden producir un incremento de la formación de litiasis urinaria. Tenemos, por ejemplo, este estudio, este metaanálisis, donde se puede evidenciar el factor predisponente en la primera imagen de la diabetes mellitus en la formación de litiasis urinaria, ¿no? Con riesgos relativos que superan el 1. Lo mismo sucede acá con el síndrome metabólico, ¿no? Está claramente evidenciado que tanto la diabetes como el síndrome metabólico pueden predisponer a las litiasis de las vías urinarias. Este otro estudio también que evalúa el síndrome metabólico y su relación con el riesgo de formación de cálculos,
¿no? Tenemos también todos los odds ratio como factores predisponentes, ¿no? A la hipertensión, ¿no? A la intolerancia a la glucosa, a un aumento de el aumento de la circunferencia abdominal, ¿no? La hipertrigliceridemia, ¿no? Son factores predisponentes que pueden llevar a la formación de litiasis urinaria. Entonces, la actividad física, tener una dieta balanceada, ¿no? Evitar el sobrepeso, la obesidad, van a ser muy importantes factores protectores, ¿no? En la formación de litiasis urinaria. Hábitos dietéticos, ¿no? Se sabe que algunos hábitos dietéticos están asociados con un menor riesgo de urolitiasis. Existen también alteraciones metabólicas variadas, ¿no? Como una hipercalciuria, hiperoxaluria, hipermagnesuria, hiperuricosuria, que son factores de riesgo muy conocidos que van a predisponer a la formación de litiasis urinaria, ¿no? A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. Y si nosotros modificamos nuestra dieta, podemos corregir estas alteraciones, evitando así este riesgo. A ver, con respecto a las frutas, vegetales y fibra, ¿no? Ya las guías actuales, ¿no? Sugieren que se debe incrementar la ingesta de frutas y verduras debido a los efectos beneficiosos de la fibra, ¿no? El contenido alcalino de una dieta vegetariana también aumenta el pH urinario y con eso puede evitar la formación de ciertos cálculos. Además, las frutas y verduras ya de por sí contienen cierta cantidad de agua y pueden contribuir significativamente a la ingesta de líquidos. Es decir, la ingesta de líquidos que se habló anteriormente no solamente se refiere al agua líquida, sino también al contenido de agua que tienen estos alimentos, ¿no? Las frutas, las verduras. En cuanto al oxalato, ¿no? El oxalato, pues, es un factor de excreción, ¿no? Existen alimentos que contienen oxalato en gran cantidad, que sería bueno evitar si tenemos un paciente con hiperoxaluria, ¿no? Definida como una concentración de oxalato mayor de 40 miligramos por día. ¿Cuáles son estos alimentos? Tenemos el chocolate, la cocoa, ¿no? El tofu, espinaca, camotes, papas, el salvado de trigo, el té negro, los frijoles, ¿no? Los frutos secos, almendras, nueces, ¿no? La frambuesa, betarraga, todos esos alimentos contienen oxalato. Una dieta rica en este tipo de alimentos puede predisponer a la hiperoxaluria. Y más aún si tenemos, como por ejemplo, defectos genéticos, como en el caso de la hiperoxaluria primaria, o también tenemos una hiperoxaluria entérica, ¿no? En la hiperoxaluria primaria es un defecto genético, un error innato del metabolismo del glioxilato. No es una enfermedad autosómica recesiva, en el cual va a haber una alteración de esta enzima de alanina glioxilato aminotransferasa, no responsable de la conversión de glioxilato en glicina, un aminoácido esencial. Esta conversión se hace en las células hepáticas. Si no hay esta enzima, el glioxilato tiene que ir a la otra vía, que es el oxalato, favoreciendo así el aumento de las concentraciones de oxalato que no pueden ser metabolizados. Esta alteración se ve en la hiperoxaluria primaria de tipo 1. En la de tipo 2 existe otro defecto enzimático que también va a llevar a la producción excesiva de oxalato. Este oxalato en exceso va a llegar al intestino, ¿no? Y al ser el oxalato libre, puede ser absorbido fácilmente por a través de las asas intestinales, llegando finalmente a los riñones para formar cálculos o formar una nefrocalcinosis. Eso es con respecto a la hiperoxaluria primaria. En cuanto a la hiperoxaluria entérica, son aquellos pacientes que tienen síndromes de mala absorción, pacientes que han sido sometidos a una cirugía gástrica o intestinal que favorecen una mala absorción. ¿Qué sucede en este tipo de pacientes? ¿No? Al haber una mala absorción,
los ácidos grasos no absorbidos van a conjugarse con el calcio, que se encuentra dentro del intestino. Entonces, va a haber una saponificación de los ácidos grasos y con esto van a ser eliminados por las heces. En el caso de al haber bastante o alta concentración de ácidos grasos y el calcio unirse a estos ácidos grasos, va a haber una disminución intraintestinal del calcio. Y el calcio es necesario para que se una al oxalato, ¿no? Forme un complejo y el oxalato sea eliminado por las heces. Pero al ver una disminución del calcio porque se ha unido a los ácidos grasos, entonces hay más oxalato libre que va a ser absorbido por vía intestinal, llegar al plasma y eventualmente a los riñones, ¿no? Favoreciendo de esta manera la litiasis urinaria. Por eso en este tipo de pacientes con hiperoxaluria entérica se recomienda, ¿no?, suplementación con calcio. ¿Para qué? Para que pueda haber más calcio disponible, que pueda quelar el oxalato y con esto este oxalato sea eliminado a través de las heces. Y en cuanto a la vitamina C, actualmente han habido muchos estudios, ¿no?, que sostienen que la vitamina C es un factor protector y otros estudios que sostienen que no tiene ninguna incidencia o ninguna relevancia o no supone ninguna alteración o una predisposición a la formación de cálculos. Sin embargo, las guías sugieren prudente aconsejar a los formadores de cálculos de oxalato de calcio que eviten la ingesta excesiva de vitamina C, sobre todo en aquellos pacientes que usan suplementación de vitamina C, ¿no? La proteína animal también es otro factor de riesgo importante, ¿no? Las guías actualmente sugieren que no debe consumirse más de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso corporal al día de proteína animal. El consumo excesivo de este tipo de alimentos puede favorecer la formación de cálculos debido a que van a producir hipocitraturia, un pH bajo urinario, ¿no?, hiperoxaluria e hiperuricosuria, ¿no? Todos estos son factores predisponentes o promotores de la formación de cálculos, ¿no? Y se ha visto que la proteína de origen vegetal más bien tiene un efecto protector, es decir, no excederse mucho con las proteínas. En cuanto al calcio, el calcio no debe restringirse, a menos que haya razones médicas para hacerlo, debido a una relación inversa entre el calcio dietético y la formación de cálculos, ¿no? Ya sabemos lo importante que es el calcio, ¿no?, como hemos hablado en el tema de la hiperoxaluria entérica, para evitar la formación de la litiasis urinaria, ¿no? Se recomienda un requerimiento diario de calcio de aproximadamente 1 a 1,2 gramos por día, ¿no? Los suplementos de calcio no se recomiendan, excepto en la hiperoxaluria entérica, del cual ya les había mencionado. Los adultos mayores que no tienen antecedentes de cálculos renales, pero que toman suplementos de calcio por otras patologías propias de su edad, deben asegurar una ingesta adecuada de líquidos. Con respecto al sodio, ¿no?, también se ha visto que existe una relación, ¿no?, que actúa como un factor predisponente a la formación de litiasis urinaria. Se recomienda una ingesta diaria de sodio o cloruro de sodio menor a 4 a 5 gramos por día, ¿no? Una ingesta elevada de este mineral afecta negativamente la composición del orina. ¿Por qué? Porque aumenta la excreción de calcio, causando hipercalciuria, al reducir la reabsorción tubular. El citrato urinario se reduce debido a la pérdida de bicarbonato. Sabemos que el citrato es un factor protector y el mayor riesgo de formación de cristales de urato de sodio. Hay que recalcar que con la ingesta de sodio no me refiero solamente a la sal de mesa que normalmente nosotros utilizamos en la comida. La sal también está en todos los alimentos procesados, en el atún, ¿no?
En cualquier alimento enlatado existe su componente de sal. En las bebidas gaseosas, en las bebidas rehidratantes o energizantes tienen alto contenido de sodio, ¿no? Así que no se debe exceder con este tipo de alimentos. Urato, también otro factor predisponente a la formación de litiasis, se debe restringir la ingesta de alimentos ricos en purinas. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en purinas? Las carnes rojas, ¿no? Productos del mar, ¿no? Mariscos, en pacientes con oxalato de calcio, hiperuricosúrico y cálculos de ácido úrico. La ingesta no debe superar los 500 miligramos por día. Lo que tenemos que evitar, ¿no? Aparte de la formación del cálculo, si llega ya un paciente con un tema de litiasis, tratarlo de manera oportuna, ¿no? Y evitar que llegue a lo que vemos acá. Estas son imágenes de uno de los tantos pacientes que llegan acá al hospital por cuadro de litiasis de vías urinarias, ¿no? Se ve acá en esta ecografía, perdón, esta tomografía en el corte axial, ¿no? Tenemos la presencia de imágenes hiperintensas, ¿no? Que corresponden a cálculos de la vía urinaria. Estos cálculos probablemente han estado bastante tiempo, ¿no? Son cálculos de larga data que han ocasionado que este riñón esté totalmente afuncional. Lo que ven acá, aunque no lo parezca, es el riñón. Es el riñón dilatado, sin funcionalidad, sin nada de parénquima, con un parénquima totalmente laminar. Es decir, que este riñón no tiene ningún funcionamiento, solamente se comporta como una bolsa colectora de orina que puede predisponer a las infecciones. Y es por eso que este paciente viene a la consulta, por un tema de dolor e infecciones urinarias complicadas con un historial de internamiento por ITU complicada, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Acá en el corte coronal se ve prácticamente ese riñón aumentado de tamaño solamente compuesto por orina, debido al factor obstructivo de estos cálculos que se encuentran acá. Este paciente fue sometido a una nefrectomía. Acá tenemos la pieza operatoria, ¿no? Y acá ven en un costado los cálculos que tenía adentro, ¿ok? Habiendo más todavía incluso adentro, ¿ok? Hay que tratar en la medida de lo posible llegar a este tipo de casos, ¿no? Muchas veces, el paciente se le diagnostica con un cálculo, tuvo algún cólico renal alguna vez en su vida, pasó el tema, el cuadro agudo del cólico renal, no volvió a preocuparse por el cálculo y finalmente llegan cuando hay una hidroureteronefrosis severa bien marcada y no podemos mucho que hacer que extraer solamente ese riñón, ¿no? Estas son, en resumen, todas las recomendaciones para la prevención de la litiasis urinaria, ¿no? Las recomendaciones dadas por la Guía Europea de Urología, ¿no? Como vemos acá, el aumento de la ingesta de líquidos, una cantidad aproximada al día de 2.5 a 3 litros para asegurar una diuresis de 2 a 2.5 litros por día, ¿no? Siendo el agua el líquido preferido. No, balance en la dieta, ¿no? Una dieta balanceada, rica en vegetales y fibra, con un contenido de calcio normal de 1 a 1.2 gramos por día, ¿no? Limitar el consumo de cloruro de sodio a 4 a 5 gramos por día y limitar el consumo de proteína animal a 0.8 gramos por kilo por día, ¿no? Y cambios en el estilo de vida, ¿no? Mantener un peso normal con un buen IMC, adecuada actividad física, balancear la pérdida excesiva de fluidos, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que están sometidos a altas temperaturas por temas profesionales o aquellos pacientes que se deshidratan más de lo habitual, como los deportistas calificados, ¿no? Tienen que asegurar una adecuada ingesta hídrica, ¿no? Para justamente compensar la pérdida y la deshidratación. No reducir la ingesta de líquidos que contengan alcohol, ¿no? Y reducir la ingesta de sodas o bebidas gaseosas, ¿no? Y fluidos que contengan calorías. Eso es todo
Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, estamos acá para absorberlas, ¿no? Acá he puesto esta imagen, ¿no? Hay que preferir agüita en vez de las bebidas gaseosas. Muchísimas gracias y felicitaciones, Ah, doctor Tazaico. ok, Mientras claro. los Boa participantes tarde a van todos. redactando sus preguntas, en caso de las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema? Bueno, básicamente ya las recomendaciones están dadas. Espero que esto haya servido, ¿no? Para tener un poco, estar un poco más actualizados, más cercanos al conocimiento actual para evitar las litiasis urinarias, ¿no? Y evitar justamente que lleguen acá al hospital esos casos como los que presenté con la tomografía, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Tazaico. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Tazaico. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.